En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez. Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen sábado para todos. Arrancamos con Ahora Te Explico, con Romina Aldana, con Javier Calvo, con este programa que hacemos todos los sábados por aquí, por Radio Cultura. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo va? Buen día para todos, Bien, todo bien, ¿usted por cómo suerte, buen anda? sábado. Muy ¿Lindo sábado bien. vamos a tener? En temperatura sí, está un poquito Feo, ¿no? Bien, yo pero hay pensé que muchas se podía tomar nubes. sol hoy. Y te Yo diría pensé- que no No. mucho, ¿eh? Hay un poquito de sol, pero hay algunas nubes también, así que está ahí. Pero con Ah, 24 grados está lindo, ¿eh? 28 sí, máxima para hoy. y con esos anteojos que... Después del fresquete que hizo esta semana, Romina, ¿Viste? Una Tremendo. semana ¿Una semana fría o caliente? ¿Cómo le va, Calvo? Buen y para día. alguna gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Hola, Bien. hola. para alguna gente fue muy fría y para otra muy caliente. Muy caliente, muy Usted sabe, caliente. como son los triunfos, las derrotas, Ay, sí. ¿no? Claro, Las claro. dulzuras, las amarguras, Sí. ¿no? Un domingo terrible, ¿no? Un domingo terrible, muy movilizante, sorprendente, sobre todo en el caso del resultado en la provincia de Buenos Aires, que se venía un mes y medio atrás, ¿no? 2 años ¿A atrás. usted lo sorprendió, Calvo, el Sí, resultado? claro, sí, sí. ¿A usted, Romina? También, o sea, la verdad que sí, o iba a estar la cosa muy, muy pareja, pero no ese Sí. resultado, ¿no? A Sobre todos todo, nos Carlos, sorprendió el resultado, ¿no? Totalmente. sobre todo cuando hablabas con gente del gobierno que se contentaba con recortar la Claro, diferencia de 14 Claro, puntos eso. y te decían con que estemos a 8 puntos, 6 puntos, Mm, para nosotros claro, ya es un triunfo, teniendo en cuenta que en ese mes seguro. y medio que desde que habían pasado la victoria del peronismo bonaerense de los candidatos de Axel Kicillof, Mm, eh, solo había empeorado la situación, porque había saltado el escándalo de Spert al claro. frente de la lista. Spert estaba en todas las listas, en todas las boletas únicas Qué papel lío con Sí, todo de todos los eso. bonaerenses, estaba ahí, como y aún así se dio vuelta la saca el elección. pelado y botar el colorado. ¿Te acordás? Sí. Pero Eh, yo pensé que el que se iba a pelar era Tayana, no Santilli. Pero bueno, veo ya qué está medio cosa. pelado Tayana igual. No, bueno, pero o sea, raparse, ir al programa ese donde se raparon todos ahí, Bueno, los, cumplían una promesa. claro, una promesa. Una Bueno, pavada, pero Cumplían. bueno. de acá para adelante, porque Mm. ayer, o sea, estamos hablando así de esto y el otro, y ayer a la tarde sorprendió Guillermo Francos con su renuncia, porque toda la ¿Sí? mayoría lo daba, Sí, ¿eh? sorprendió, Para mí sorprendió. sí. Para mí sorprendió por el hecho de esperar tanto tiempo que le dijeran qué iba a hacer y en medio Mm. de la reunión del presidente Javier Milei con el expresidente Mauricio Macri, que no comió postre ayer, aviso, Ah, no. no, Pero no Maldades, hubo, cenaron. no qué hubo maldad helado, no esa, hubo ¿eh? nada, Qué ¿no? Y creo que maldad. después se tomó algo para el estómago porque no, Mm. dicen que no fue una, por lo que sé y por la cara de Macri de la Sí. salida de ayer, no daba la sensación de haber sido una buena reunión. Aparte, cuando Macri sale, baja el vidrio, habla un poquito. Ayer nada. ¿Le vieron la cara ayer cuando salió dentro de la camioneta? No sé, Sí, además Javier Carlos estaba, está de acuerdo, ¿no? además toda la reunión que para él tenía, no digo una importancia, porque él ya sabe que estas cosas no le han funcionado en su Mm, vínculo político con Javier Milei, pero de lo único que se hablaba en política no era de la reunión de Macri con Milei, sino de claro, la de salida de Franco. Francos y por eso para mí no es sorpresa, y su rápido reemplazo por Manuel Adorni. No es No, que el claro. gobierno se tomó el fin de semana No, para no, ver ya, que... no, no. A ver, Franco sabía que lo iban a reemplazar por Manuel Adorni y como nadie todavía le decía nada, hay que leer un poquito yo leí bien, con mucho detenimiento, la carta de Guillermo Francos
y hay algunos palitos, digamos, en general, más allá del agradecimiento, hay algunos, si quiere después la leemos un poquito, primero hacemos un poco el análisis de Javier Calvo, después si quiere la leemos un poquito en esta de cosa de entre líneas, más allá que no sirve para nada, porque ya se fue Franco. Yo siempre digo, si el tipo se fue, que vamos a estar analizando el carácter de la renuncia, cómo renunció, ya se fue Franco, hay que ver de No, acá en adelante qué va a hacer Adorni. lo que es interesante, más allá de lo que haga Dorni, es analizar cómo este gobierno eyecta funcionarios o cómo algunos funcionarios pegan el portazo en este gobierno, porque describe una manera del ejercicio del poder, no digo inusual, porque muchos presidentes se han manejado a veces impiadosamente Sí, con sus funcionarios. Tenemos varias anécdotas en ese sentido desde el retorno democrático hasta acá, pero sí hay una particularidad en Milei, que ya en menos de 2 años de mandato, porque todavía no se cumplió el 10 de diciembre, se va recién a cumplir los 2 años de mandato de su primer bienio como parece mentira, presidente. ¿eh? Ya Recién se van a Ya, cumplir dos 2 años. años, ¿eh? no, se van a cumplir 2 años y ya El 10 de diciembre. llega el Ujú. tercer jefe de gabinete. Digo, Sí, esto le no es digo, usual. Esto no, no es usual. fíjese la historia, no hay gobierno que en los primeros 2 años, antes de llegar a los primeros 2 años, haya cambiado 2 veces el jefe de gabinete. Claro. Analice toda la historia de los primeros 2 años, los 2 años de la llegada de la democracia, desde Raúl Alfonsín hasta ahora, y antes de llegar al que yo llamo el tercer año, que yo le llamo el síndrome del tercer año, después lo vamos a comentar un poco, Ujú, nunca hubo, acá se fue Nicolás Pose, lo reemplazó Guillermo Franco y ahora se fue Guillermo Franco, lo reemplazó Manuel Adorni. ujú. No, y en los dos casos, yo no lo tomo en la línea histórica, no lo incluyo a Alfonsín, porque la figura de jefe de gabinete fue con Menem a partir de la Claro, claro, no, reforma no, no. El jefe de constitucional del gabinete noventa y empieza cuatro. con la reforma de la Constitución. Exacto. Pero en el caso de Pose y de Francos, estamos hablando de dos personas con poder delegado en mi ley, no tenían una Sí. construcción propia, no eran de por sí figuras de peso en el armado libertario, pero sí de mucha confianza con el presidente, de mucho acceso al presidente, y que quedaron también, por eso hay una explicación ahí, presos de una interna, presos de una tensión que hay dentro de lo que históricamente en esta gestión se llamó el Triángulo de Hierro. Claro. Y tanto Pose como Francos quedaron presos de ese triángulo en donde ninguno de ellos tomaba partido por uno o por el otro. Estamos hablando de Karina Milei, Sí, sí, de la Javier hermana Milei, del Karina Milei presidente, y Santiago y de Caputo. Santiago Caputo, que es la verdadera batalla de fondo. Claramente, acá Francos, lo venimos contando, hoy a la mañana, antes del programa, releía lo que ayer yo escribía antes de la noche, lo escribí Mm, ayer a la tarde, sobre la sí. situación de Francos, que nadie se va a enterar, porque obviamente tengo que No, pero usted lo cambiar, vino diciendo durante toda la semana. pero que claramente había una señal que ya originalmente en estas últimas semanas había una intención de Santiago Caputo de horadarlo a Guillermo Mm, Francos con mm. el tema Estados Unidos, con el tema de las gestiones ante Trump, con la diplomacia paralela, Y con de el Guillermo carpetazo, Francos, y de con Guillermo el... Francos de horadar a Santiago Caputo. Sí, sí, O sea, también, el también. enfrentamiento estaba claro. Yo En digo que algún ahí hay un caso, enfrentamiento en blanco, el único sí, enfrentamiento en blanco del gobierno, en sí, blanco. claramente, porque Guillermo incluso Francos decía que Guillermo... hacía un mes que no hablaba con Santiago Caputo Sí, y Santiago Caputo decía que no tenía ningún tipo de contacto entre los privados, entre la gente que hablaba, con Guillermo ujú. Francos. Sí, sí, Francos planteando en alguna entrevista, hay que decir, es el Qué principal firme, vocero del gobierno, qué firme. Francos planteando que no era plausible que un Mm, funcionario de peso no tuviera firma.
Sí, que firme, que firme, Claro. que firme. Le Que agarre la estaba lapicera y haciendo un empiece. mensaje, le estaba Claro, mandando un mensaje público a Santiago claro, claro, Caputo, claro. que es Así que, asesor. Pero lo que pero, me empezó a llamar la atención y dije, acá está Mm. la tumba de Guillermo Franco, la tumba. políticamente hablando, ¿Usted es políticamente hablando. calvo? Espere, antes de seguir, se ha transformado en una persona muy polémica, ¿eh? Sí, sí. Muy polémica. Escúcheme, muy ¿Usted polémica. lo vio, Con esa palabra Romina? dijo todo. ¿Usted lo vio en su nueva Sí, versión? sí, claro, Muy bien, claro. muy bien. Sí, Yo le dije ¿puedo ahí a mi seguir? amigo Puedo seguir. Mariano Yudica que algún día me invite para hacer ahí el Ay, ping-pong buenísimo. Y con mi sí, amigo Javier Calvo. sería Hacemos un genial. truco de Está magia, muy un bien, par de está hecho un pases. galán ahí, Calvo, ¿eh? Muy bien. Es Escúcheme, otro, es galán. otro. No se ponga colorado, porque No, se no lo me estoy pongo diciendo colorado, pero quiero bien. seguir con el hilo, porque quiero No, decir bueno, pero a ver, quién le puso las flores, ¿no? Al último a la pedestal de mesa de Guillermo Franco, polémica. que fue Karina Milei, porque cuando Mm. en los últimos días empezó a mencionarse Mm, que Manuel Adorni era el mm, posible reemplazante de Guillermo Franco, yo sí, dije, ya está, esto ya no es solo Santiago Caputo que va por Francos. Acá ya hay una claro, va decisión más por del más Franco. alto nivel que si es Claro. Karina, ya sabemos quién es. Si Ahora es escuche, antes que Karina, sigue con eso, a mí me llamó la atención que los rumores de Manuel Adorni surgieron del entorno de Manuel Adorni. O sea, no había rumores por otro lado de... Para mí se tiró el nombre de Manuel Adorni, yo lo escuché el nombre de Manuel Adorni en una reunión con empresarios por primera vez, antes de irme al coloquio de IDEA. Yo me fui ujú, al coloquio de IDEA el miércoles 15 sí, Sí. y el lunes, en una reunión que yo tuve, en una charla que di con algunos empresarios, Ujú, estaba ahí la noticia, charla, me invitaron a tomar un café y todo lo demás, gente del mercado petrolero, ujú. y ahí surgió, me preguntaron, ¿y qué pasa si va a Dorni? Y Mira, ahí yo me enteré la verdad no me enteré por parte del gobierno, me enteré por parte de un empresario. Y ahí empecé a averiguar, y sí, estaba muy y fuerte. Y era. ya en el coloquio de idea, Ujú, cuando fue Manuel Adorni, que sí. entró al coloquio de idea como una especie de jefe de gabinete, porque La impronta. una señal, perdón, una señal muy importante fue que el Ujú. presidente de la Nación, Javier Milei, al coloquio de idea, no fue él, y dieron una señal, llegando, y tampoco fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, sino el que reemplazó a Javier Milei fue el que ahora va a ser a partir del lunes el Tenés jefe de razón. gabinete, Manuel Adorni. Y Adorni entró al coloquio de idea, todo el mundo lo comentaba, como si fuera o Javier Milei o un jefe de gabinete, totalmente empoderado. Y yo lo vi cuando entró, así que no puedo decir me lo contaron. A mí me llamó la atención de la manera que ingresó Manuel Adorni a dar la charla en el coloquio de idea, que sí, lo fue que el pasa. único representante del gobierno que estuvo presente en el coloquio de idea, porque Ujú. Luis Caputo lo que hizo fue hablar por Zoom. Sí, lo que pasa que, para quien no sepa, Adorni no se mueve autónomamente. Adorni depende Mm. en gran parte su actividad, su accionar de Karina Milei, es hombre de Karina Milei. Entonces, esos movimientos de Adorni no eran posibles sin el aval de Karina Milei. Pero además, te sumo, en la cobertura del domingo pasado, el domingo a la noche, ustedes recuerden que de Mm, repente quien anunció que se ponían en conocimiento público los resultados oficiales, el mm, conteo oficial de la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior, que depende de la Jefatura de Gabinete, fue Guillermo Francos. sí, Bueno, nos llamó la atención porque, según nos habían informado oficialmente, quien iba a hacer eso era el ministro del Interior, Lisandro Catalán, Lisandro Catalán, claro. y que, hombre de Guillermo Franco, sí, y que también anunció su renuncia anoche, después de su jefe directo, y que de repente Franco apareció, avisó que iba, y que él iba a ser quien anunciara
los resultados. Lo que fue interpretado, insisto, porque lo contamos en América el domingo mismo a la noche, cuando estaba sucediendo, fue interpretado casi como el último acto público de Guillermo Franco, porque parecía realmente una despedida de Franco, Sí. planteando el éxito de la boleta única papel, el éxito de que no había habido alteraciones, no había habido... Yo coincido, yo creo que ahí se empezaba a despedir del gobierno Guillermo Franco. Claro, públicamente, digo, Públicamente, y Ya además ya había fue tenido el en que le privado dio, algunos roces con sí, el fue el que presidente. le dio, a mí la información que tengo fue que a las 19:50 Guillermo Franco le informó al presidente de la Nación, Javier Milei, de acuerdo a los datos que había en el Tribunal de Justicia Electoral, de ahí en el comité, digamos, electoral, Sí, en la Dirección que Nacional Electoral. la Dirección Nacional Electoral, la DNE, que la Libertad Avanza estaba ganando las elecciones Es y que correcto. estaba empatada en Acá. provincia de Buenos Aires. Ujú. Esos fueron los dos primeros datos que recibió el presidente de la Nación, Javier Milei, y obviamente también Karina Milei. Usted habló de renuncias. Sí, Bueno, ¿quién se fue hasta ahora? hasta ahora se fue Gerardo Huerten, Sí, bueno, pero no, yo le digo hasta cuando ahora ya, por Guillermo Franco, renunció ayer Guillermo Guillermo Franco, Francos, después renunció Lisandro Catalán. ministro del ¿Usted tiene Interior. alguna renuncia más ahora? ¿En este momento? Sí. No, en este momento estoy hablando Bueno, con se va a usted. enterar se va a enterar de varias, se va a enterar de varias. Ah, mirá, Bueno, ya hay nombres. A ver, ¿quiere que Ah, juguemos mirá. un poquito? pero de A ver. jefatura de gabinete, cosas que dependen de jefatura de gabinete. Jefatura de o gabinete se va José Luis Vila, un hombre directamente nombrado por Guillermo Francos. Sí, Ahí va a poner sí. Manuel Adorni, un hombre de él, directamente de Karina Milei y de Javier Milei. Digamos, José Luis Vila no es un nombre muy conocido, No, un hombre con influencia, con algún peso en un sector de la CIDE. mucha relación en la CIDE Sí. durante un histórico que puso Sí. Guillermo Francos para, de alguna manera, controlar los movimientos de Santiago Caputo en la CIDE. Claro, O que es sea, el que básicamente armó gran parte de la nueva claro, estructura. pero una especie de dos de Guillermo Franco después que se terminó la jefatura de gabinete y todo. Pero bueno. Ujú. Sí. Yo te digo intuición, no información. A ver, intuición. Va a pasar la motosierra por la jefatura de gabinete y por el Ministerio del Interior. Y diría por otros lados. Ah, Vamos a empezar a ver a quién nombró Guillermo Francos, porque Sí. la información que yo tengo de ayer mm, es que le pidieron a Guillermo Francos que toda la gente que él nombró ujú, renuncie. ajá, Después se verá si se le acepta o no se le acepta la renuncia. sí, Pero que ponga, como puso Guillermo Franco, su renuncia en manos del Poder Ejecutivo, y como lo hizo también Lisandro Catalán. Ya Lisandro Catalán directamente renunció, pero Franco Sí, sí. le dijo al presidente, en esta, pongo a su disposición para darle libertad de acción y todo lo demás, ¿no? Ese dice, Ujú. después la vamos a leer bien, al tuit de Guillermo Franco. Anote, ¿a quiénes nombró Guillermo Franco, además de José Luis Vila? Su incidencia importante. Hay un No. hombre y hay alguien que usted lo tiene, pero No se me ocurre en este momento. bueno, le doy el nombre directamente, Daniel Scioli, nombrado por Guillermo Franco en la Secretaría de Deportes. Ah, le gustó, ¿Cómo ¿no? olvidarme de ¿Cómo olvidarse? fe, ¿Cómo olvidarse? ¿Le entusiasmo, gusta? optimismo? ¿Le gusta? Claro. Bueno, el hombre que, Claro, de alguna manera, en la Secretaría de Turismo, Secretaría de Turismo y Deporte, que Daniel Scioli fue el Sostenibilidad. hombre que lo nombró a Guillermo Franco como presidente del Banco Provincia y Claro. también lo acompañó Lisandro Catalán. Claro. Anote otro nombre que Y tiene mucha otros también relación lo con Guillermo. acompañaron. Otros Sí, también sí, lo sí, acompañaron. sí. ¿No? Anote otro nombre. El presidente algún trabajo había hecho ahí Sí, para anote otro nombre que puede hacer ruido, Sí. que es el del presidente del Banco Nación, Ah, Tiliar. Daniel Tiliar. Daniel Tiliar. Y atención con quien pueda quedar en el Banco Nación de presidente, ¿eh? Puede haber Y una en una de esas bomba queda el ahí. vicepresidente. Puede haber una bomba ahí, esté atento porque acá ganó Karina Milei, ganó, digamos, la interna de la Libertad Avanza. En Capital Federal quedó muy, muy sólida Pilar Ramírez al frente de la Libertad Avanza, que es la presidenta de la Libertad Avanza de Capital Federal y primera Sí. senadora suplente.
Sí, igual ahí tienen un problemita, pero bueno. Bueno, sí, Eh, sí, ya se lo quiero Ahí en el decir. Banco Nación, usted dice que Darío Wasserman, el vice, va a quedar como No, yo presidente, digo, si está el presidente y marido está el Pilar vice y Ramírez. viene una línea sucesoria, teóricamente el vice ocuparía el lugar Ah, del naturalmente, dice presidente. usted. Por una Claro. cosa natural, no sé No si tiene después nada que ver los no. contactos de Wasserman, Y que sea el todavía marido no de está Pilar Ramírez, seguro, no. todavía no está seguro que si renuncia les hace. Yo lo que digo es, a mí me dijeron ayer, ojo, que toda la gente que nombró Guillermo Franco en el gobierno tiene que presentar la renuncia. Sí, Después, si se la ponerla a aceptan o no, disposición, es claro. otro tema. Pero yo creo que Le hago una preguntita, lo interrumpo brevemente. ¿Guillermo Francos sí. renunció per se o Mm. alguien lo llamó y le dijo, presentar la renuncia, Guillermo? Yo creo que no llegó, no, por Por la eso, información que ¿no? yo tengo, Porque es yo tengo dos exactamente, versiones. la versión que yo tengo es exactamente la que dice el tuit de Franco. Ok. Esa es la versión que yo tengo. Bueno, bueno, yo La, tengo, esa es la versión oficial, tengo una versión extraoficial está que bien, me van por las dice, dudas, porque por las dudas no, quien no tiene la versión de recibió un Francos, llamado a decir, y Guillermo, sí, la verdad, no rompa más la fe. sí, No. directamente. Sí, porque tengo entendido que hubo quejas del trato que venía recibiendo. Mm, Quería tener Francos un diálogo a solas con el presidente, que el presidente no le dio esa chance Ujú. en estos Yo últimos sé que días. hablaron, ¿eh? Yo E sé que in- hablaron. pero a solas, No, no, hablaron. No porque, reunidos, hablaron. claro, yo Porque tenía entendido, sí, y yo tengo algún diálogo también que Pero hablaban por mire, teléfono, qué sé yo, claro, pero que no mire, terminó bien, claro, pero pero dice así, mire. estaba disgustado por la reunión del jueves, porque pasaron muchas cosas. Digo, no pudimos hablar mucho de la elección del domingo y estamos Claro, la hablando de la reunión del renuncia de jueves te Franco del dice con los viernes gobernadores y estamos hablando de la reunión con los gobernadores, que muchos de ellos fueron convocados por francos. y por Y no sé si Catalán. ustedes vieron el videíto de Milei saludando a cada gobernador o Sí. vicegobernadora y a cada funcionario de su gobierno, del gabinete ministerial y otros Sí, invitados especiales. sí. Y el saludo con Guillermo Franco fue, Medio frío, sí. mm, Yo lo noté ¿no? también. Fue como el Mirá, saludo de no Lule lo con habíamos. Santiago Mm, Caputo en la presentación, en la firma de cuando asumió Pablo Quirno el miércoles. El mientras al abrazo del menos oso. había El abrazos, abrazo del besos, oso. digo, Sí, sí. saludó, Sí, saludó más sí. afectuosamente Milei a Osvaldo Jaldo, Sí, 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 sí. el gobernador de Tucumán, Sí, sí, que sí. a Guillermo Franco. Sí, a Jaldo, a Jalil, a todos los abrazó, todos yo lo vi, a los jajá, ahí estaban los dos jajá, ¿No? yo le dicen el dúo jajá. Eh, Los saludó a los dos ahí, pero, y después se abrazó con Patricia Bullrich, se abrazó con Sí, Sandra sí. Petovelo, Con Santiago Caputo, un con abrazo con Santiago Santiago Caputo al Caputo. final, porque Santiago Sí, al Caputo quedó al final, lo dejó final de para lo todo, último. como siempre, al final de todo, con Jorge pero Macri. ojo, Con Jorge claro, Macri, claro. Claro. claro, pero con Jorge Macri, ahí hay un tema muy importante porque después de Sí. todo lo que pasó, finalmente le liberaron los avales a la ciudad de Buenos Aires para construir la Sí. línea de Claro, subte que va a sí. costar 1.500 millones de dólares, que tenía todo aprobado para hacerlo, pero desde la capital federal, por orden del gobierno, no le daban los avales, directamente desde el gobierno, no le daban los avales para los créditos con la Corporación Argentina de Fomento, con el Banco Mundial, por lo tanto, al no tener los avales, no No se podía hacer podía. la No. obra. Claro. Ahora ya se liberó todo y bueno, Ujú. ya mejoró. Pero Reina la mire, paz, la concordia. Es claro, otro pero Sí, mire, está gobierno. todo Es otro bomba. gobierno pero, este. pero esto dice así, señor presidente de la Nación, Sí. ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Primer mensaje, te estoy Parte, sí. presentando la renuncia porque todo el mundo dice que yo ya estoy renunciado. Ujú. Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Y acá viene otra.
Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior y mi último como jefe de gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Otro mensaje, yo hice la reunión con lo que dice Javier Calvo. Claro. Ha sido para mí un honor ser parte del Tampoco proyecto fue él el que transformador. hizo la reunión, digamos. Hay que Bueno, decir, está bien. todo Sí. bien, pero A ver, ha llamaba a sido un Lule honor. Menem, llamaba a Santiago Caputo, Sí. llamaba Sí, digo, a ver, yo voy a decir el título para ah, mí de las elecciones es digo, Mi ley todo es mi bien. ley. O si iba Calvo, iba Arbía o iba Aldana de candidato, ganaban. O En sea, Córdoba ¿por ganó qué? Gonzalo Claro. Roca, Mi no ley, lo mi ley. conoce Claro. nadie. Bueno, y Agustín Santa Fe Pellegrini ganó en Santa Fe. Pellegrini, el ¿Eh? secretario privado de Romina Díez, ganó en Santa Fe, no lo conoce. Exactamente. Bueno, Bueno, eso está, pero está clara la sí, renuncia. En cambio, sí, la renuncia de Lisandro Catalán sí. directamente es una, No, es una pobre Lisandro. renuncia. Lo Y habían ascendido a ministro, después de ser claro, mm, bueno, pero era el dar hombre, pena como secretario del Interior, lo ascendieron a ministro. ¿Para qué? Para nada. bueno, pero era el hombre Era de el hombre de Guillermo Guillermo Franco. Franco, Sí. claro. El Sí, 2 de bueno. Guillermo Franco siempre fue Lisandro Sí, Catalán, sí, que fue sí, sí, está directamente bien. tapado por Lule Menem en Sí, el tema acción política. sí. Me Y parece vamos al bien que tema haya Santiago. presentado la renuncia, porque hay algunos Claro, funcionarios, viste, que se claro. aferran. A ver, yo quiero hacer Aferran. Sí. un pequeño paréntesis para hablar del tema económico, para Pero no si está dejarlo todo porque bien en la dice, economía. claro, no, bueno, pero a Bajó el ver, dólar, la explotaron las semana que acciones, los pasó, bonos. para Sí, entenderlo a esto bien, sí. fue la mejor semana financiera de la historia de la Argentina. Porque Mire. muchos hablan desde los últimos 30 años, porque hablan del Sí, 90. No, 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 no. sí. No, 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 no. no. No, Esta no, no. semana financiera que tuvo la Argentina, nunca Sí, hubo una semana financiera donde alguien puso el viernes plata o dólares en una empresa y a sí. la semana, ayer viernes lo podía vender y había ganado más del 50% en dólares. Nunca ocurrió. Nunca Ujú, ocurrió. Tampoco ujú, ocurrió que haya comprado un bono con un riesgo país de 1.500 puntos y ujú, si lo vendió ayer, vendió ese bono con un riesgo país de 650 puntos. ujú, Tampoco ocurrió. ujú. Nunca se dio una situación como la de ayer y obviamente me parece que acá los que apostaron más fuerte a la Argentina, que fueron Donald Trump, Scott Bessent y todos los amigos de Bessent, se Que llenaron de dólares. son Se muchos llenaron. amigos. Sí, sí, Tiene usted muchos sabe que me amigos. dijeron que la Quinta Avenida, escuchaba el otro día gritar a un tipo, Sí. eh, La Quinta Avenida de Nueva York. ¿eh? Sí, claro. La 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 Quinta 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 Avenida de Avenida de Avenida Nueva de Nueva Nueva York. York. York, Sí, 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 Claro. sí, sí. sí, ahí muy cerquita de Wall Street. Y el Sí. tipo dice que gritaba peso, 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 peso. Mira, Mentira. mira. Claro. Hay arbolitos que venden pesos en Es la Quinta buenísimo. Avenida. Es la moneda de En vez moda de en vender, Nueva en York. vez de acá, ¿vio? Como acá le dice dólar, dólar, cambio, 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 cambio. claro. Allá cambio, No, es cambio, pero peso. peso. Muy Yo Peso, bien. le doy un peso. billete de No, 1.000 o de 500 por No, un dólar, no, ¿eh? peso, 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 peso. cara Cambió. grande. Cambió Cara la grande. historia, Peso cambió cara la grande. historia, cambió. Pero me lo contó Sí. un amigo Me que está ahí imagino. en Wall Street y que le Mirá. dice Me que imagino. recorren ahí todo, la parte Sí, está de todo ahí. Los todo, precios, todas las tiendas están pasando los precios a pesos. todo, están pasando a pesos, están Directamente. convirtiendo, dice, Sí, claro. convierta a pesos y se vende ¿Aceptamos directamente, uno dólares o tiene que ir a pesos? comprarle Sí, con conocía pesos. la esquina de Luis Vuitton, todo eso, Todo, está todo Todo. pasando pesos, todo a pesos. pesos, Imagínate. no va, Sí, no va a ser. hermoso. Bueno, siguiendo con Bueno, eso, bueno, sí, quiero decir, la mejor semana financiera, un sí. espaldarazo rotundo al presidente Javier Milei. Y cuando va a empezar lo segundo, digamos, su tercer mandato, que es el que yo llamo el difícil, digamos, el Su tercer síndrome, mandato no, su tercer su año, porque tercer su año, tercer su tercer, mandato perdón, su tercer, huele a se me fue reforma la re, constitucional, no, por no. favor, por Su favor. tercer año, hay que decir que los terceros años siempre golpearon. El último que fue golpeado, que fue muy golpeado, bueno, fue Alberto Fernández, porque prácticamente en el 2021, ya cuando empezaba el 2022, cuando tuvo que renegociar la deuda, tuvo que hacer todo. El otro anterior que fue golpeado fue Mauricio Macri, recuerden, ganó las elecciones en el 2017, en el 2018 le tuvo que pedir plata al fondo y se cayó el gobierno de Mauricio Macri. Yéndose Luis Caputo, actual ministro de Economía,
y Federico Sturzenegger, actual ministro de Regulación y Transformación del gobierno de Javier Milei. No hay que olvidar esto, ¿no? Con esto cierro el tema económico, pero me parece que, bueno, no va a necesitar Milei a partir de ahora, ni que lo ayude el fondo, ni pedirle ayuda al Tesoro americano, porque ya la tiene. Entonces, evita, me parece, en el tercer año de su mandato, tener que hacer estas cosas que hacían la mayoría de los presidentes. Parece que está, de alguna manera, por ahí como blindado, y le voy a preguntar a Calvo si está blindado políticamente, porque Bueno, lo que pasó ayer de siete diputados que se pintaron de violeta, igual ya se habían puesto un poquito, ¿no? Ya bueno. tenía medio Ah, maquillaje. sí, ya estaban, Lilita estaba. Repasar las votaciones, y entre Claro, estos 7 diputados todos claro. votaron Violeta, pero me parece que ahí hay Por dos eso quiero cuestiones. escucharte a vos a ver si logra tener ese blindaje en Claro, diputados y en Senado. porque el blindaje que necesita el gobierno ya no es financiero, está claro que Claro, no es financiero, político es necesita. político en el Ujú, Congreso para las reformas ujú. que el gobierno quiere hacer, pero que además son avaladas, pedidas, sugeridas, exigidas, pónganle el verbo que quieran, por Donald Trump, por Scott Bessent, por el Fondo Claro. Monetario, que son las La reformas laboral, estructurales, la laboral, laboral, tributaria, la ¿no? previsional déjela para después porque Exacto, la no, previsional no la incluyo, no, porque no, eso el es Código Penal incluya, nada más. otra etapa, No, la otra previsional etapa. viene si Milei es reelecto en el 2027. Exactamente. ¿Usted tiene la Eh, misma información? sí, 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 Bueno, sí, y sí, déjeme una porque cosa antes que siga con las reformas, con el sí. tema de reforma laboral, porque reforma laboral hay un solo proyecto, que es el proyecto de Capital Humano, que depende de Sandra Petovelo y del secretario de Trabajo, Julio Cordero, Mm, pero se metió ahí una cuña, que es un proyecto para pymes, de la diputada por Santa Fe, Romina Díez, que no ujú. entiende nada del tema de trabajo, Bueno, no diga así donde que va a ser candidata a gobernadora. bueno, pero hay mucho ruido por esto porque introdujo un problema dentro del gobierno que no estaba. Mm, Porque todo el mundo ahora sale a decir que hay varios proyectos de reforma laboral. No, mm, hay un solo proyecto de reforma laboral que es el que está en el 70, en el decreto del DNU, que está en la ley de base, mm, que probablemente pueda ser modificado en algunas partes, lo está modificando desde la Secretaría de Trabajo Julio Cordero, y yo lo escuché a Julio Cordero en el coloquio de idea. ujú. Pero el proyecto de la diputada Romina Díez es un proyecto de ley que entró el noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados y que Sí. todavía no tiene ni dictamen de comisión. Bueno, pero entonces, ¿sabe qué, Arbía? Sí, ya sé lo que Hay me que va a llamarla, contestar. hay que Bueno, llamarla a Romina 10. sí, sí, Alguien la bueno. tiene que llamar. No sé, Karina Milei tiene mucha Sí, relación sí. con Bueno, no, Romina 10. La tiene evidentemente, que llamar, la tiene que evidentemente llamar y decirle, Romina Díez Romina, mete ese proyecto por algo. Romina, deja de publicitar tu proyecto en Difícil, algunos periodistas, sobre claro. todo de tu provincia, Llamó la atención, no, no, una nota en para, La ¿no? Nación esta Porque nosotros semana. tenemos otro proyecto. Bueno, salvo que ese llamado no haya ocurrido porque a alguien en el gobierno le interesa Sí, pero claro, pero complicar el espere. proyecto de Cordero Pero salieron a y desmentir todo, porque la Sturzenegger ministra de Desarrollo. salió a desmentir Sí, lo de que la jornada laboral pasa de bueno, 8 a 12 Pero horas. sí, es una bueno, pavada. sí, Que sí, también bueno, existe la posibilidad de pagar con especie. O sea, bueno, Ah, olvídelo, no por favor. existe. por eso. Y la Viste reforma que, laboral ya está vigente. Lo que pasa es que hay una parte de la reforma laboral que está judicializada. claro, Pero claro, está es vigente la reforma cierto. laboral. Sí, En algunos sí, lugares ya se en la ley aplica base. la ley base y la Mm, reforma laboral. Lo que pasa es que ujú, todo el tema de despido, ultraactividad, todo eso está frenado ujú. por la justicia laboral, que ahí está el verdadero problema que puede tener el gobierno de Milei, creo yo, por el lado de la justicia. Pero escucho a Calvo con el tema político. Vuelvo sobre el tema del blindaje político. Una a favor y otra en contra Ajá, para el gobierno. No sí. digo para la Argentina, porque ahí cada uno tiene su opinión y no importa la mía en este caso. ¿Qué importa la suya? A favor, la reunión con los gobernadores salió muy bien, me cuentan, fue muy diplomática, se dejaron de lado viejas rencillas,
Algunos, como vos contabas con el gobierno de la ciudad, tomaron nota de un cambio de actitud en poner la firma para ciertas cosas, también en Salta, por ejemplo. De hecho, en el video famoso de Milei El hablando, abrazo más afusivo, más se lo ve a Milei diciéndole al gobernador de al Salta, cantante, con el cantante de te Salta. mandamos la plata para la Claro, ruta, la estamos haciendo. claro, no le mandaron escarbadiente a este. A este no le ¿No? mandaron dos escarbadientes. A este Bueno, le mandaron ¿no? plata. Bueno, por eso. Entonces, digo, Hay plata va a ser el y me nuevo parece, eslogan, ¿no? De este, me parece. sí, Está bueno, ¿eh? tampoco exageremos. O hay un poco de plata. Hay un poco de plata, que Hay Hay un algo. poco de plata. es mucha más que la que hubo a lo Claro. largo de este Pero no año va más el no hay plata. e infinitamente más que la que hubo en 2024. No va más el no Por hay eso, plata. no, por eso en esa reunión con los gobernadores se empezó a avanzar con el tema presupuesto 2026, que uno dice, bueno, Claro. es una No, discusión formal. No, y no. este No, no. Ahí gobierno, está la plata para la obra pública. claro, este gobierno Obvio. no pudo sancionar, no quiso, en algún caso, sancionar presupuestos y lo único que hizo fue prorrogar presupuestos anteriores. Claro. Entonces, hay ahí la sensación que me dio de algunos gobernadores dialoguistas y no tan dialoguistas, porque ahí estaba sentado Sergio Sigliotto, el gobernador peronista de La Pampa, que no es de los dialoguistas, no es Jalil, no es Jaldo, no es Sáenz, no, Además, es uno de de los los duros, triunfadores, ¿no? Porque es La de los Pampa duros ganó y estaba Silioto. ahí. Entonces, hay ahí una posibilidad de que el gobierno consiga Sí. con este cambio de actitud, pero también hay otra posibilidad de que consiga este blindaje, porque la mayoría de los gobernadores llegaron a esa reunión en la Casa Rosada Sí, con la cara llena de dedos, claro. la cara llena de dedos en las urnas, Pero usted por sus dice la propios cara llena de electores. dedos, digamos, por las consecuencias de lo que hicieron Karina Milei por un lado y Santiago Caputo por el otro. Exacto, porque el armado electoral, digamos, el resultado electoral de la Mm, Libertad Avanza en las provincias sí, fue muy contundente, aún en los casos donde perdió, aún en los casos donde no ganó, pero claro. quedó siempre muy cerca del triunfo. Pero Pero ahí en eso, yo quiero. varios Sí, gobernadores que habían levantado, ¿no? Habían sí, inflado el pecho, habían sí, creado provincias hundidas, perdón, provincias unidas, sí, sí, sí. eh, ¿no? Y salían Provincia sin salir, me dicen a mí. Chayora, ¿Escuchó? Puyaro, Nacho Provincia sin Torres, salir. Provincia ¿eh? sin salir, le llaman. Todavía no Sí, no, a mí salieron. me dicen provincias hundidas. Todavía me dice que no salieron todavía. Entonces, Sí. digo, Mm. llegaron tocados por derrotas electorales contundentes en sus provincias. Entonces no Sí. estaban para ¿Yarlora me hacer... dijo Yarlora? ¿Me dijo usted? Sí, ¿Yarlora? claro. Sí. Está bien, es comprensible. Yarlora le echa toda la culpa a Mm, Schiaretti, ¿no? Porque claro. Yarlora tiene su propia interna en el peronismo cordobesista con Mm, su ex protector, claro. se quiere independizar, Y lo quiere eligió cortar el como para cordón ganar umbilical y Córdoba. le echa toda la culpa a Schiaretti. Pero Yarlora Mm, también tiene culpa o sí. responsabilidad ¿Sabe en cómo le no dicen en Casa de haber Gobierno a acordado. Yarlora? ¿Sabe cómo le ¿Cómo dicen en le Casa de Gobierno a dicen? Yarlora? ¿Cómo le dicen? ¿Tiene usted? Llora, llora. El gobernador llora. El gobernador Puede llora, ser. llora, le dice. No le dicen Hay, ya hay llora. gente Y mala, ¿eh? llora, llora, dice, ¿cómo quedó llora, llora con Claro, Roca? gente mala. ¿Eh? ¿Cómo Pobre, ¿no? quedó? Sí, Llora les tiró unos más o menos. dólares del Bueno, bono pero que había. escuche, ahí hay un tema importante, porque todo el mundo dice Pero ganó. Sí, espere. sí. Eh, y le quiero contar otra cosa que lo va a ayudar al gobierno a blindarse políticamente, porque es la otra carta que hubo ¿Ah? ayer a la Ajá, mañana, sí. y que conmueve, hace tambalear todavía Mm. más, después de la derrota electoral, al peronismo, que es la ruptura de Cristina Fernández de Kirchner y Ah, sí. Axel Kicillof, Ah, claro, sí. No, todavía nos queda eso. Sí, sí, sí. ¿no? Eso ya está, eso ¿Se se van los rompió, ministros? ¿Se van los eso se ministros de rompió. Kicillof? Kicillof dice que sí, guarda Kicillof,
Eso Pero, a también hizo ver, Alberto Fernández. Martín Menem, Martín Mantuvo, Mena, mantuvo, mantuvo a todos los ministros de la sí, Cámpora sí, que le renunciaron y él los sí. mantuvo. Pero le pregunto, Guarda, Martín Mena sí, Juan Martín Mena, sí. es ministro de, Juan Martín Mena es ministro de Kicillof, ¿no? Sí, de justicia, de Axel Kicillof, sí. Ajá. Sí, sí. Nicolás Kreplak es ministro de Sí, Kicillof, ¿no? de salud, correcto. ¿Y usted cree que si Cristina le dice se tienen que ir, se van a quedar en el gobierno de Kicillof? No, no. Si Ah, Cristina les dice se tienen que ir, Se déjenlo van. solo, que se sí. van a ir. Pues Pero yo no Kicillof no le va a veía. decir que se vayan. Pero Kicillof hasta ahora no les va No a le va a decir que decir se que se vayan, Claro, porque perfecto. Kicillof está Claro. tratando de no Sí, romper él, sí. pero está Pero si le eso está dicen a un roto. Crepla o a un Mena, andate, el tipo se va. Y se Según tiene que quién se ir. lo diga, si se lo dice Kicillof, no se van a ir, No, no, pero digo, si si se se lo lo dice dice San Cristina, José 11-11, sí señor, sí, o se lo dice Máximo por ahí. el poder está en San José 1111, no está en la gobernación de La Plata para la Claro, Cámpora. claro, claro. Y Eh, creo que eso es un problema grave para el peronismo, grave, eso lo blinda más a eh, Milei, digamos. y lo blinda más a Milei, Claro, 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 digo, ¿cuál es la referencia del peronismo? No va a haber referencia. Entonces, claro. se va a consolidar esta idea de que es una suerte de Mm, confederación de partidos peronistas mm, provinciales, mm, ¿no? Donde cada provincia va a jugar su juego, el que más le convenga. Por claro. eso me parece que fue interesante la presencia el jueves de Sergio Silioto, uno de los Sí, gobernadores duros, que fue invitado sí, al cónclave, mientras que otros cuatro, Kicillof, Insfran, Melela de Tierra del Fuego o el Quintela de La Rioja, no fueron invitados porque saben que no, claro, pero no, de esos no, únicamente, de esos, todos perdedores. Porque todos perdedores. Melela perdió en No, Tierra del salvo Fuego. Insfran. Insfran No, ganó. de los que no invitó, digo, el único que El, ganó fue Infran. el único que ganó fue Insfran, de los que no invitó. No, y Ahora, Quintela. Quintela terminó ganando por 500 votos, creo. claro, a Mira, la fórmula de los Menem, ¿no? Exactamente. Terminó ganando por 500 500 votos sacó votos. nada más, 500 votos más. Ah, No, muy poca diferencia. ahí, No me acuerdo claro, exactamente ahí. escúcheme, cuánto, pero en el recuento definitivo terminó dando la vuelta. claro. Pero aún así, yo lo que digo es que aún en los lugares donde la Libertad Avanza perdió por poco, Mm, es un triunfo político. mm. Es un triunfo político. Escúcheme, ¿y en el Senado, Pato o Gallareta? Bueno, ahí vuelvo sobre un tema que va a tener, un problemita que va a tener Karina Milei, Mm, Pilar Ramírez mm, y todo ese mundo porteño de la Libertad Avanza, que ellos se ven mm, desembarcando con amplitud mm. en la jefatura de gobierno de la ciudad en 2027. Claro. Y el problemita que tienen fue una solución para este turno electoral, porque ganó por más del 50% de los votos, Mm, superando con bastante amplitud a lo que sacó la lista de diputados del amigo Fargosi, sí. y el problemita se llama Patricia Bullrich. Patricia Bull se llama el problemita. Sí, Se sí, llama porque Patricia Bull. Patricia Bullrich, Pato, no es Pato. Violeta. Sería Pato, ¿no? Hoy es Violeta como ayer fue amarilla, como anteayer fue lila y como anteayer fue celeste y Ah, como justo anteayer dijo fue... Lila. Digo, ¿no? Dijo Lila, ¿no? Tiene ¿Dijo su Lila propio usted? dijo proyecto Lila. político. Lila. Y usted sabe que este jueves, el jueves, se hizo un Derecha Fest en Ah, el sí, me Auditorio enteré. Belgrano. Mm. Sí. ¿Sabe quién fue la primera, la expositora que cerró el Derecha Fest? Lilia Lemoine. Lilia Lemoyne fue la presentadora oficial. Ah, la presentadora. Pero ¿quién cerró? No, no, no estoy al tanto. Mi único deseo es que todos No sé. ustedes no tengan que vivir el país que a nosotros nos tocó vivir, con pobreza, con violencia, con destrucción, con gente que
es capaz de destruir trabajos, empresas, es capaz de destruir el capitalismo solamente porque tienen la idea de que el capitalismo es malo, cuando saben perfectamente que es el único sistema que funciona. Sin embargo, lo quieren romper. Por eso les digo, les agradezco que me hayan invitado hoy y les digo, sigamos con esta lucha cultural, que estamos dando vuelta a muchas cosas. Quedan aquellos tabúes, aquellas cosas que eran políticamente correctas decir. Nosotros hoy decimos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y no lo que nos quieren obligar a decir. Segundo punto fundamental, no nos creamos. ¿Qué me cuenta? Y sí, es la gran ¿Y sabe lo que estrella de dijo la ahí? elección. ¿Sabe lo que dijo ahí? Patricia No Bullrich. no nos comportemos como un movimiento de casta. Ujú, No seamos excluyentes. ujú, Abrámonos para que entren todos los que quieran entrar a este modelo de libertad democrática, le llamó él. ujú. Le llamó ella. Claro. 1.500 jóvenes aplaudiéndola a Patricia Bullrich. Ah, qué bueno. Estaba el Y si no senador se electo. entusiasman después de un triunfo electoral por casi el 50% en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué queda? Pero ¿sabe quién no estaba ahí? Escuchando a Patricia Bullrich, adelante estaban todos los senadores, el senador Agustín Agustín Monteverde, mucha gente, pero 1.500 jóvenes. No estaba Pilar Ramírez. La jefa del... La- ahí va a haber ahí no va a haber estaba un Pilar problema. Ramírez y Ahí dio va a haber un problema. algunas señales, Patricia Bullrich, que algo tiene que cambiar en la libertad avanza en la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay un problema. Y ya está armando un movimiento de jóvenes muy importantes que, como no fueron aceptados en lo que es la libertad avanza de Pilar Ramírez, que obviamente está puesta ahí por Karina Milei, Ujú. estos jóvenes empiezan a pasar directamente a las filas del bullrichismo. Así que me parece que en la ciudad de Buenos Aires, que Calvo lo dijo de entrada, va a haber ramirismo y bullrichismo. Ujú. Y atención con esto, y creo que Patricia Bullrich va como presidenta del bloque del Senado y se va el senador, no sé, Cerrillo Calvo, pero me parece que va a ser, ¿no? La jefa del bloque. Sí, claro, no, Ezequiel Atauche, el jefe del bloque, no da. El jefe del bloque. No, pero digo, me parece que va a ir en lugar de Bartolomé Abdala. Bartolomé Abdala como presidente provisional Sí, yo creo que la del presidenta Senado. previsional va a ser Patricia Bullrich. Exactamente, hay una idea de correrlo a Abdala. Hay idea de correrlo, dice usted. Sí. Ajá. Creo, es más, O sea. creo que ya alguien se ocupó de hacérselo saber, Ah, Abdala, mm. que él quiere ser gobernador Él quiere ser gobernador de San Luis. de San Luis. Que ganó San Luis, Mira. ¿eh? La alianza con el gobernador ganó en San Luis, ¿eh? Claro, sí, pero por una Porque no se concesión presentó el de San Luis. Porque no se presentó el de San Luis. Claro, porque Poggi, el gobernador de San Luis, Claro. consiguió el apoyo de Karina Milei para las elecciones provinciales de no hacerle fuerza con la lista, Claro. y a cambio Poggi no presentó lista nacional. Entonces, Claro, no presentó la lista nacional, Poggi, como diciendo, bueno, que gane la libertad avanza. que gane ¿no? la libertad avanza. Y sí, y ganó. Le ganó Ahora, para a Rodríguez cerrar, porque nos quedan 3 minutos y se lo vamos a dejar a Javier Calvo 2 minutos, Sí, hasta 2 55 nos Sí. quedan. Sí. Acá hay algo que dicen dentro del gobierno, Mm. que en realidad también ganó Santiago Caputo, además de Sí. Karina Milei, porque Santiago Caputo de alguna manera armó, o sea, Karina Milei quiso ir sola en un montón de lugares Sí, y le fue bien, sí. y ganó. Por ejemplo, Sí. Córdoba con Roca y Santa Fe con Agustín Con Pellegrini, Pellegrini. las Sí. dos grandes y todo lo demás. Y Santiago Caputo quería alianzas, y en los lugares donde hubo alianzas también ganó la Libertad Avanza. Sí. Sí. Está bien. Pero está bien, las alianzas digo, no las armó Santiago Caputo, las armaron los Menem las armó y Karina Lule Menem. Milei. Lule Menem. Bueno. Entonces, en todo esto queda como la gran ganadora, yo creo que a partir del 10 de diciembre, o a partir del lunes directamente, la jefatura de gabinete está a cargo de Karina Milei. Es correcto. Yo creo que, digamos, Manuel Adorni Correcto. va a ser un funcionario funcional a la Secretaría General de la Presidencia de Karina Milei.
Sí. Y al Claramente presidente de la nación. Guillermo Franco se estaba al tanto de ese cambio, sí. Claro, y me parece que va a cambiar la funcionalidad de la jefatura de gabinete, porque Sí. la jefatura de gabinete va a ser una especie de vocería agrandada de la Secretaría de la Presidencia de la Nación. Sí, y entonces la pregunta que queda para ¿Quién va a ser un vocero? minuto, ¿qué va a pasar con Santiago Caputo? Y bueno, veremos el fin de semana. Yo no me atrevo a decir nada. ¿No Yo va a creo ser que- ministro del vocero- Interior? Yo creo que Santiago Caputo para el gobierno es más importante dentro del gobierno que afuera del gobierno. Entonces va a ser ministro del Interior. Me da la sensación que Santiago Caputo afuera del gobierno es más complicado que adentro del gobierno. Bien. Así Para que- mí, Sí. para mí, Sí. va a ser ministro del Interior. Bueno, para mí va a ser ministro de Gobierno, Infraestructura y Transportes. Pues está bien, un nuevo cargo que le inventan en vez de ministro del Que Interior. va a depender de Manuel Adorni y de Karina Milei. Hay que ver si él acepta depender de Manuel Adorni y de Karina Milei. Yo creo que Porque si depende de Karina Milei, va a depender también de Lule Menem. Y de vocero Balanari, ¿no? sí. No, de secretario de medios, no va a haber vocero. El vocero es Manuel Adorni. Perfecto. Todo. Bueno. Va a hablar como jefe Mira. de gabinete, como vocero, Y queda como con todo. todo. Todo completo. Le dimos todo ya, no nos quedó nada. Todo. Bueno, Buen fin de, que la pasen lindo. chau. Chau. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6 1408-1. Tarifas OSDE. Comunícase 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar, siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones. En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, SAU, WIC 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/persona/beneficios-dólares.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. INSUD es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. insud.com.ar. Hacer bien. Fácil y gratuita. Accede al instituto. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? No, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.